Mayo de 2007, Monterrey, Nuevo León. Era una tarde sofocante cuando un obrero, encargado de la demolición de lo que alguna vez fue el Casino Real, levantó con esfuerzo una plancha de concreto en el sótano clausurado. Lo que encontró debajo detuvo de golpe el ruido de las máquinas. Un esqueleto humano cubierto por la tierra húmeda y con una gorra azul marino bordada con 3 letras inconfundibles: FBI. En cuestión de segundos la obra se paralizó. Los trabajadores, acostumbrados a restos de paisín sin fierro retorcido y tuberías oxidadas, no podían apartar la mirada de esa escena imposible. ¿Qué hacía un cuerpo enterrado en los cimientos de un casino abandonado en pleno corazón de Monterrey? ¿Y cómo era posible que llevara consigo una gorra oficial de una de las agencias más poderosas del mundo? El supervisor, temblando, hizo la llamada que cambiaría todo. Las autoridades locales llegaron con prisa, pero pronto quedó claro que este hallazgo no era un caso común. Entre los huesos, aún colgando de la cintura corroída por el tiempo, había un viejo porta-credenciales metálico. Aunque oxidado, se alcanzaban a leer las siglas: FBI, Bureau Federal de Investigaciones. Dentro, una tarjeta descolorida llevaba un nombre que había desaparecido del radar hacía más de una década: Agente Especial David Collins, reportado como desaparecido en 1996 en circunstancias nunca esclarecidas. Los obreros, hombres rudos y acostumbrados a cargar toneladas de cemento, se persignaron al ver cómo aquella gorra y ese carnet parecían gritar desde el pasado. Nadie se atrevía a tocar nada. El eco del silencio en el sótano contrastaba con los años de música, apuestas y risas que alguna vez habían llenado ese lugar. Esa misma noche, Monterrey entero se estremeció con la noticia. Un agente del FBI, desaparecido 11 años antes, había aparecido enterrado en el sótano de un casino. La pregunta era inevitable: ¿cómo había llegado hasta ahí? Y sobre todo, ¿quién lo había silenciado para siempre en un país que no era el suyo? Mientras la noticia corría como pólvora en noticieros y cafés de la ciudad, en oficinas grises y llenas de archivos polvosos, viejos expedientes que habían sido olvidados empezaron a despertar. Lo que parecía ser un hallazgo aislado pronto revelaría un entramado de secretos, instituciones cerradas y puertas que nadie quería volver a abrir. Pero la historia no comenzaba en Monterrey. Había que retroceder 11 años a 1996, cuando un agente condecorado del FBI viajó a México en una misión encubierta. Nadie imaginaba entonces que jamás volvería a casa. Año 1996. Ciudad de México hervía con el bullicio de una capital que nunca dormía. Entre el tráfico interminable de insurgentes y el humo de los puestos callejeros, un hombre caminaba con paso firme. David Collins, 38 años, agente especial del FBI. Había llegado a México oficialmente como consultor de seguridad financiera, pero en realidad su misión era más delicada: seguir la pista de una red de lavado de dinero que operaba entre casinos, bancos locales y contactos internacionales. Collins no era un novato. Con 15 años en la agencia, dominaba el español con acento neutro y sabía moverse sin levantar sospechas. Durante semanas, se hospedó en un discreto hotel de la colonia Roma. Tomaba notas en un cuaderno negro de tapas gastadas, su objeto más preciado, donde registraba cada nombre, cada cifra y cada conversación escuchada en las mesas de juego. Ese cuaderno, más que cualquier otra cosa, era la clave de la investigación. Pero Collins no estaba solo. Había quienes sabían que él husmeaba demasiado cerca de secretos que no debían salir a la luz. Un banquero con oficinas en Monterrey, un empresario ligado a la política local y hasta funcionarios que de día aparecían sonrientes en los periódicos, de noche asistían a reuniones privadas en casinos clandestinos. Todos tenían algo que perder si ese cuaderno llegaba a Washington. El 12 de noviembre de 1996 fue la última vez que alguien lo vio con vida. Había tomado un autobús rumbo a Monterrey, supuestamente para entrevistarse con un contacto que le daría pruebas contundentes. La bitácora de pasajeros lo registró con el asiento 17A. Nunca llegó a su destino. El FBI presionó desde Estados Unidos. Hubo reuniones tensas en despachos de la Secretaría de Gobernación y visitas de diplomáticos. Pero el expediente fue archivado bajo la etiqueta de desaparición en investigación. Los familiares de Collins recibieron respuestas frías: que se había perdido, que quizá desertó, que tal vez nunca estuvo en México oficialmente. Su esposa, Margaret, no aceptó esa versión. Durante años viajó a México, golpeó puertas de ministerios y preguntó en comisarías. Siempre recibía la misma respuesta: silencio. Le decían que había habitaciones cerradas a las que ella no tenía acceso, documentos que no podía leer, salas donde nunca sería admitida. Era el poder de las instituciones levantando muros. Mientras tanto, el casino en Monterrey, donde todo parecía converger, seguía operando con normalidad.
Alfombras rojas, luces de neón y copas de cristal escondían bajo tierra un secreto que nadie quería mirar. Pasaron 11 años. Margaret regresó a Estados Unidos con más preguntas que respuestas. Y justo cuando todo parecía olvidado, un grupo de obreros levantó una plancha de concreto y encontró un esqueleto con una gorra del FBI. Ese hallazgo no solo devolvió el nombre de Collins a los titulares, también reabrió heridas que nunca habían cicatrizado. Porque si algo estaba claro, era que su desaparición no fue un accidente. El hallazgo en el casino de Monterrey en 2007 fue como una bomba que explotó en la vida de Margaret Collins. 11 años había esperado una respuesta. 11 años cargando con la mirada de sus hijos preguntando, ¿papá volverá? Y ahora la noticia llegaba con crudeza. Un esqueleto bajo el suelo de un casino, una gorra del FBI y un carnet corroído que llevaba el nombre de su esposo. El vuelo de Dallas a Monterrey fue el más largo de su vida. Cuando bajó del avión, la prensa mexicana ya la esperaba. Los flashes se mezclaban con preguntas dolorosas. ¿Confirma que es su esposo? ¿Cree que el FBI sabía la verdad todo este tiempo? Margaret no respondió. Solo apretaba contra su pecho una carpeta de cuero marrón donde guardaba copias de las cartas que había enviado al FBI y a la embajada durante más de una década, todas ignoradas. En el casino demolido, una cinta amarilla rodeaba el área. Margaret miró el sótano con un nudo en la garganta. Ahí, en esa tierra húmeda, el hombre que había amado y que ella había prometido esperar, había estado oculto 11 años. Los investigadores locales querían cerrar el caso rápido. Hablaron de accidente, de crimen común, de circunstancias no esclarecidas, pero Margaret se negó a aceptar esa explicación. Ella sabía que David no era un jugador imprudente ni un turista más. Él había venido con un propósito y alguien lo había querido silenciar. Fue entonces cuando apareció el primer obstáculo. Los archivos oficiales de la época estaban extraviados. Los reportes de 1996 habían desaparecido misteriosamente de las oficinas en Ciudad de México. Y en Monterrey, las autoridades aseguraban que no existía registro de ningún operativo en ese casino durante los 90. Todo era un muro de silencio. Margaret, sin embargo, no se rindió. Insistió en hablar con exagentes, con obreros jubilados, con cualquiera que pudiera recordarle una pieza del rompecabezas. Y cada vez que alguien dudaba en contestar, ella sacaba del bolso el cuaderno negro que su esposo llevaba siempre consigo. Ese cuaderno había desaparecido con él en 1996. Y ahora, 11 años después, seguía sin aparecer junto al cuerpo. Para Margaret, esa ausencia era una pista. El cuaderno no estaba en el sótano porque alguien lo había tomado. Y quizá ese alguien aún lo conservaba. Si lograba encontrarlo, podría demostrar que David murió por lo que sabía, no por azar. Pero cada puerta que tocaba se cerraba con más fuerza. Funcionarios que en privado admitían conocer el caso, en público decían no recordar nada. Oficinas que guardaban carpetas con sellos oficiales estaban ahora selladas o clausuradas. Todo el sistema parecía conspirar contra la verdad. Y es aquí donde quiero preguntarte a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Tú qué crees que había en esas carpetas escondidas, en esas puertas cerradas que Margaret nunca pudo abrir al principio? Escríbelo en los comentarios, porque tu opinión nos ayuda a reconstruir juntos este rompecabezas. Noviembre de 1996. El agente David Collins se encontraba en Monterrey, sentado en la habitación 402 de un hotel discreto frente a la Alameda. La luz amarillenta de un foco apenas iluminaba el escritorio, donde reposaba su cuaderno negro. Ahí, con su letra apretada, había anotado nombres de empresarios, políticos y las cifras que se movían cada noche en las salas privadas del casino más exclusivo de la ciudad. Collins estaba cansado, pero no podía darse el lujo de dormir. Sabía que lo estaban siguiendo. En más de una ocasión, al salir a caminar, había visto el mismo coche gris estacionado frente al hotel. Y aunque trataba de convencer a su jefe en Washington de que la situación era riesgosa, la respuesta siempre era la misma. Mantén la calma. Necesitamos pruebas sólidas. La misión lo estaba consumiendo. Tenía la sensación de cargar una bomba de tiempo entre sus manos. Cada anotación en ese cuaderno era dinamita. Cuentas bancarias, transferencias internacionales, nombres de funcionarios en activo. Si caía en manos equivocadas, no solo su vida estaría en peligro, sino también la de aquellos que lo rodeaban. Esa noche recibió una llamada al teléfono fijo del hotel. Una voz masculina, disfrazada con calma, le dijo: «Tenemos lo que buscas. Reúnete mañana en el sótano del Casino Real. Viene de arriba, confía en nosotros». Collins sabía que era una trampa, pero también comprendía que era su única oportunidad. Tenía que arriesgarse.
En su mente repetía la imagen de su esposa Margaret y de sus hijos pequeños. Prometía regresar a casa después de esta última jugada. El 12 de noviembre salió del hotel con ropa casual, gorra azul marino y una pequeña grabadora escondida en el bolsillo. Subió al autobús rumbo al casino. El cuaderno lo guardó en una bolsa sellada, envuelta con cinta, y lo escondió en un sitio donde solo él podía encontrarlo. Si algo le pasaba, al menos esa pieza clave sobreviviría. Cuando entró al Hipotecien-Pasio, Casino Real, la música de las tragamonedas y el humo de los cigarros lo envolvieron. Bajó las escaleras que conducían al sótano, donde supuestamente lo esperaba su contacto. El aire era pesado, húmedo, casi irrespirable. Y ahí, en la penumbra, Collins sintió por primera vez un escalofrío que le recorrió toda la espalda. No había nadie más que él. Un portazo metálico cerró la única salida. Collins comprendió en ese instante que había sido entregado. Años después, en 2007, cuando su cuerpo apareció en ese mismo lugar, nadie podía escuchar lo que sintió en su último momento. Pero en ese sótano, antes de ser silenciado, supo que el cuaderno era la clave y que el sistema entero había decidido callarlo. Y mientras Margaret buscaba justicia en 2007, la voz de David parecía resonar en cada rincón del casino demolido. No me olviden, la verdad está ahí, oculta, esperando ser descubierta. El hallazgo del esqueleto en 2007 encendió una tormenta diplomática. El FBI envió de inmediato un equipo especial a Monterrey, pero lo que Margaret esperaba que fuera un avance se convirtió en un nuevo muro. Los agentes estadounidenses se reunían a puerta cerrada con autoridades mexicanas y salían con comunicados vacíos. El caso sigue bajo investigación. Para Margaret, esas frases eran un déjà vu de 1996. El sistema parecía repetir el mismo patrón: sellar documentos, restringir accesos y presentar excusas interminables. Cada vez que pedía revisar el expediente, le decían que estaba clasificado. Cuando exigía ver las pruebas, respondían que formaban parte de la investigación en curso. Era como si la verdad estuviera enterrada más profundamente que el cuerpo de su esposo. Sin embargo, un rayo de esperanza apareció en la voz de un obrero que trabajó en la demolición del casino. Se acercó en secreto a Margaret y le confesó algo estremecedor. El día que encontraron los restos, no solo había huesos y la gorra. Había también una caja metálica oxidada que los hombres de traje retiraron rápidamente sin dejar constancia en el reporte oficial. Margaret sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Esa caja podía ser el cuaderno negro, las grabaciones o cualquier prueba que David había protegido hasta el final. Pero al preguntar a las autoridades, todos negaron su existencia. No había ninguna caja, repetían. El riesgo era claro. Margaret comenzaba a incomodar a personas demasiado poderosas. Recibió llamadas anónimas advirtiéndole que regresara a su país. En una ocasión, un coche oscuro la siguió desde el hotel hasta el panteón donde estaba enterrado David. Le quedó claro que había alguien vigilando cada paso que daba. Aún así, decidió continuar. Contactó a periodistas locales que habían cubierto casos de corrupción en los 90. Uno de ellos le entregó una pista. En 1996, semanas antes de la desaparición de David, el Casino Real había sido clausurado brevemente por irregularidades fiscales, pero el expediente de esa clausura también había desaparecido. Era un patrón demasiado evidente: documentos borrados, archivos vacíos, cajas ocultas. Margaret comprendió entonces que la lucha ya no era solo por su esposo. Era contra un sistema diseñado para enterrar la verdad junto con las víctimas. Y sabía que arriesgaba todo: su tranquilidad, su seguridad y hasta su vida. Y ahora quiero detenerme un momento para preguntarte a ti, que nos acompañas en esta historia. ¿Tú qué harías en el lugar de Margaret? ¿Seguirías enfrentándote a un sistema que parece invencible o aceptarías el dolor y regresarías a casa? Déjalo en los comentarios y dinos también desde qué ciudad nos estás mirando. Nos encanta saber hasta dónde viajan estas historias y qué opinan ustedes. El reloj corría, las pruebas desaparecían, pero Margaret no iba a dar marcha atrás. El riesgo crecía con cada paso, y justo cuando parecía que todo estaba perdido, apareció una nueva pieza que cambiaría el rumbo de la investigación. La presión era insoportable. Margaret ya no podía confiar, ni en los comunicados oficiales, ni en los agentes que se presentaban como aliados. Sin embargo, el destino le puso frente a frente con alguien inesperado, un ex empleado del casino, un hombre mayor que trabajaba como guardia en los años 90. Él le confesó que nunca había podido dormir tranquilo desde 1996. Recordaba claramente la noche en que David Collins entró al sótano. Escuchó un portazo, luego pasos acelerados y finalmente gritos apagados. Después, un silencio que lo persiguió durante años.
Aquella misma madrugada, hombres trajeados llegaron con una caja metálica pequeña. No la enterraron. La sacaron del lugar en una camioneta negra con vidrios polarizados. El guardia no sabía qué contenía esa caja, pero estaba seguro de que era lo que la gente protegía con su vida. «Ese cuaderno negro, señorita», dijo con voz temblorosa. «Él me lo mencionó. Me dijo, si algo me pasa, ese cuaderno debe salir a la luz». Margaret sintió que su sangre hervía. Era la confirmación de que no sé si trataba de un accidente ni de un error. David había sido silenciado porque descubrió demasiado. Con esa declaración logró que un periodista de Monterrey reabriera la investigación de manera independiente. Juntos rastrearon documentos bancarios antiguos, copias que milagrosamente se habían quedado olvidadas en archivos locales. Ahí estaba la prueba: transferencias millonarias desde cuentas ligadas al casino hacia bancos extranjeros, firmadas por nombres que aún hoy ocupaban posiciones de poder. La revelación era devastadora. El cuaderno negro existió, contenía pruebas explosivas y lo habían ocultado deliberadamente para proteger a políticos y empresarios influyentes. David Collins fue una víctima del sistema, enterrado no solo en el sótano del casino, sino también bajo toneladas de silencio oficial. En ese momento, Margaret enfrentó la decisión más dura de su vida: arriesgarse a publicar esa verdad y desatar un escándalo internacional, o callar para proteger su seguridad y la de sus hijos. Ella eligió lo que siempre había elegido desde 1996: la verdad. El clímax de la historia ocurrió en una conferencia improvisada en Monterrey. Margaret, sosteniendo en sus manos copias de los documentos recuperados, denunció públicamente lo que había descubierto. Sus palabras retumbaron: «Mi esposo no murió por accidente, fue asesinado por lo que sabía, y yo no descansaré hasta que el mundo lo sepa». Ese día, por primera vez en 11 años, la figura de David Collins dejó de ser un nombre perdido en expedientes polvorientos y se convirtió en un símbolo de resistencia contra el silencio institucional. La verdad salió a la luz, pero el precio fue alto. Margaret sabía que el sistema nunca admitiría del todo su responsabilidad. Sin embargo, el eco de aquel cuaderno negro, ahora reconstruido en fragmentos, ya no podía ser callado. El eco de la verdad había roto el muro del silencio. Margaret Collins, tras 11 años de búsqueda, había logrado lo que parecía imposible: devolverle voz a Vincent Deutsch, su esposo, y demostrar que su desaparición no fue un accidente, sino el resultado de una lucha desigual contra un sistema que quiso enterrarlo junto con sus pruebas. El cuerpo de David recibió finalmente un funeral digno en Texas, rodeado por su familia y antiguos colegas que, con lágrimas en los ojos, reconocieron el valor de un hombre que nunca cedió ante la corrupción. Margaret, de pie junto a la tumba, sostuvo entre sus manos el único objeto que sobrevivió intacto al paso del tiempo: la gorra azul marino del FBI que había estado junto a sus huesos en el sótano del casino. Para ella, esa gorra no era solo un símbolo de la agencia, sino un recordatorio eterno de la lealtad y la valentía de David, aunque las instituciones nunca aceptaron abiertamente la responsabilidad. La historia trascendió. Medios de comunicación en Estados Unidos y México difundieron el caso, mostrando cómo una mujer común, enfrentándose sola contra archivos sellados, amenazas y puertas cerradas, había conseguido hacer visible la verdad. Margaret demostró que la perseverancia puede ser más poderosa que cualquier muralla de silencio. Los documentos filtrados, fragmentos de aquel legendario cuaderno negro, se convirtieron en la prueba que inspiró a periodistas, activistas y familias de otros desaparecidos a no rendirse. Porque cada hoja hablaba de algo más grande, de la necesidad de recordar que detrás de cada archivo olvidado hay una historia de carne y hueso. Margaret encontró una especie de paz, no porque hubiera vencido al sistema del todo, sino porque ya no estaba sola. Su lucha inspiró a miles que vieron en ella un ejemplo de que la verdad puede ser enterrada, pero siempre encontrará un camino para salir a la luz. La moraleja de esta historia es clara: la justicia puede tardar, el dolor puede prolongarse, pero la verdad tiene una fuerza imparable cuando alguien se atreve a buscarla sin descanso. Y ahora queremos cerrar contigo, que nos has acompañado hasta aquí. ¿Qué opinas de la lucha de Margaret? ¿Crees que hubieras tenido la misma valentía de enfrentar a un sistema tan poderoso? Cuéntanos en los comentarios y, sobre todo, dinos desde qué ciudad nos estás mirando, porque nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y nuestra comunidad. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros al contarla, te invitamos a darle like, compartirla con alguien que valore la perseverancia y suscribirte al canal. Aquí creemos en la fuerza de la memoria y en que cada voz cuenta. Cuando compartes, cuando comentas, no solo apoyas este espacio, te unes a una comunidad que se niega a olvidar, porque al final,
La desaparición de David Collins no fue en vano. Gracias al amor de su esposa, el mundo supo la verdad. Y esa es la victoria más grande de todas.